Y uno de estos amigos, John Horrell, hace una semana me sorprendió con la novedad, porque no habíamos quedado en nada, jamás se habló de eso, de que tradujo La mudanza. Yo estoy haciendo como si viera, pero en realidad no veo nada. No sé quiénes son ustedes. No los veo. La mudanza. Lo tradujo todo, me encantó, me lo mandó para que viera si había errores y qué sé yo, pero su idea era que empezáramos a rememorar y que la traducción del libro no fuera solamente una traducción, sino que tuviera una conversación. ¿Y por qué eligió este en particular? La mudanza, porque algunos de estos poemas él los conocía, porque muchos de los poemas son esos que yo escribí en inglés primero. Retoman los textos en inglés. Sí. Él los conocía, mis amigos de allá lo conocían porque los habíamos, ¿cómo se dice? Tallereado, sería workshop. O sea, en este taller lo habíamos claro. Entonces, ¿Y leíste la traducción que hizo? Sí, claro, y le mandé los comentarios míos y les dije, yo estoy muy acostumbrado, no sé si bien o mal, a corregir, hacer lo que se llama copy editing. Copy editing quiere decir corregir las cuestiones de puntuación, de sintaxis, etc. Y también hacer comentarios sobre el contenido. Para las publicaciones académicas, las ponencias que presentamos, a la directora de mi propio grupo, siempre me manda sus ensayos y todo eso. Estoy muy acostumbrado a hacer eso y además es gajes del oficio, porque enseño literatura y mis estudiantes me dan sus ensayos finales al final de cada curso y hay que corregirlo. Entonces eso es lo primero que hago, que lo hago muy mecánicamente. Eso es lo que hice, pero ahora tengo que empezar a recordar y a hacer comentarios sobre cada poema, a ver cómo lo recuerda él, en qué momento leímos tal poema, qué hacíamos en esa época, en qué año fue, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa interesante que me encontré en un ensayo tuyo sobre el poema Aullido de Ginsberg, sobre las lecturas de poesía, es que mencionás a la poesía como una tecnología anterior a la escritura, a la imprenta y a la computadora. ¿Cómo es pensar la poesía como una tecnología? Así lo escribí. No lo debo haber copiado. Debo de haber copiado porque no tengo idea. No, alguna idea tengo, pero no es lo que yo diría exactamente. Pero sí, si pensás en la poesía oral, en la literatura oral, Homero y en Beowulf y todo eso, los poemas épicos, son tecnología en el sentido de que exigen un gran esfuerzo de la memoria, mnemotécnico. Por ejemplo, Beowulf, que es la épica anglosajona, no tiene rima y no tiene métrica, y los versos son de una longitud variada y son 3000 y pico de versos. Entonces imagínense el shop, que se llamaba así el recitador, que tenía que aprenderse todos esos versos de memoria. La técnica, quizás no tecnología, era la aliteración, es decir, 4 palabras de cada verso aliteraban, 4 o 3 obligatoriamente. Eso quizás es lo tecnológico. Y la otra cuestión es tecnología quizás en el sentido de resguardar, como hoy guardamos cosas en archivos, en las computadoras, en nuestros correos electrónicos. Esa era la manera de preservar la memoria colectiva de una tribu, de una nación, de un pueblo. Porque esto sucedía cuando todavía no se había separado la historia de la literatura, del comentario sociológico, etc. Estos poemas eran todo eso a la vez. Y era un poco el saber colectivo, era la enciclopedia que ellos tenían. En ese sentido debo haber
Puede ser. ¿Y cómo ves esa tecnología hoy, o la poesía hoy, pensando que esta tecnología pasa por estas etapas, la de primero la oralidad, después la escritura, después la imprenta, y hoy internet y las redes sociales? ¿Cómo ves que el estado de evolución, no quiero decir el estado actual, porque tampoco te quiero que me describas el estado actual de la poesía, pero cómo sentís vos, por lo menos en función de tu poesía? Nos contabas hace un rato esto del efecto que tuvo el mail en este grupo para compartir y trabajar un poco en la poesía, y digamos la misma tecnología del mail y de internet fue evolucionando un montón, y digamos las formas de circulación generalmente tienen mucho impacto, no sé, en tu eso obra, es fantástico, me parece bárbaro. Me parece bárbaro en cuanto a la diseminación, la difusión. Y por otra parte, lo que fue, digamos, el efecto de la galaxia Gutenberg, ¿no? La invención de la imprenta y todo eso, uno de los efectos fue la lectura silenciosa. Entonces ahora lo que hay, paradójicamente quizás, porque todas estas redes son redes de lectura en general, o de escucha en YouTube. Paradójicamente se vuelve, por ejemplo, esto es un ejemplo, o las lecturas de Bon Vivant, de los viernes de la noche, se vuelve un poquito a esto de leer el poema en voz alta. Bueno, igualmente ese es un tema que a vos te interesó siempre, las cuestiones de la oralidad y de la interpretación de la poesía. ¿Es algo que tenés en cuenta en el momento de escribir o corregir tus textos? No, y no me interesó siempre, me empecé a dar cuenta de eso justamente porque yo escribía poemas y los leía, y creo que bien, trato de hacer lo más natural posible cuando leo, pero tenía, Sean, este amigo traductor, una vez leyó, no sé si recitó de memoria, no creo que tuviera tanta memoria él, pero recitó Aullido, Howl, de Ginsberg. Es largo ese para acordar. Claro, por eso, no creo que lo haya recitado de memoria, sino lo leyó. Pero lo leyó de una manera como a 100 kilómetros por hora. Era un efecto interesante porque ese poema no tiene puntuación, digamos, o muy poca, son largos versículos, y eso me impactó. Y había otro amigo, Carl Lombardi, que eso lo cuento en el ensayo que vos viste, sobre la voz y la poesía, que escribía poemas muy diferentes, muy originales, muchos para ser actuados, hacía poesía performance poetry, hacía poesía performativa, y además se apropiaba de poemas ajenos y los actuaba también. Y siempre me acuerdo de su versión del Jabberwocky de Alicia en el País de las Maravillas, este poema que es un poema absurdo, nonsense poem, que Lewis Carroll escribió con palabras inventadas, y sin embargo uno adivina que una historia ahí. Y él no sé si se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas, el poema es una cola de ratón, tipográficamente hablando, y él se sacudía espasmódicamente cuando leía el poema. Es una experiencia que no puedo repetir ni describir mucho, pero había que verlo, y era fantástico. Y cuando empezaste a tener más en cuenta estas cuestiones de la oralidad y de la interpretación de los poemas, ¿eso tuvo efecto en tu manera de escribir? Sí, no escribí poemas, porque hay algunos poemas que yo sé que no los puedo leer en voz alta porque no sabría cómo hacerlo. Son poemas Gutenberg, son de la galaxia Gutenberg, es para leer, para que quede en la página, para que cada uno lo lea exactamente. Pero sí, empecé a tener en cuenta más la oralidad. No escribí a propósito poemas para ser leídos, pero sí en algunos casos se incrementó la cualidad oral del texto, del poema. Bueno, yo quiero que leas vos tus poemas porque estoy seguro que te los voy a arruinar, pero tengo ahora ganas de leer uno porque hay otro cambio de opinión que vos declarás en un poema de la caja P por el que me interesa preguntarte. El poema se llama, yo voy a decir el título en español.
después Fabián va a leer sus títulos en otros idiomas, es Corelli y la locura. Y el poema dice: discurría la señora sobre el artista como sufridor ejemplar. Atrás la música insistía como un sordo remordimiento. ¿Se aprenderá algo del dolor? ¿Y valdrá la pena el conocimiento? Tenía nombre de arcángel. Solía adscribir a esa creencia, pero ya no estoy tan seguro. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? ¿Me decís la página? Página 54. Bueno, una cosa en la que creo es que los poemas no son autobiografía. O sea, no soy yo siempre el que hablo en el poema, aunque hable en primera persona, sino que construyo como una especie de persona poética. Esto, más o menos, no sé si soy yo o no. La verdad que... Espera un cachito, porque no sé. A ver. Corelli en la folía. Esto es por Arcangelo Corelli, el compositor italiano, que tiene esa sonata, sonata sobre la folía, la locura. Y discurría la señora sobre el artista, está entre comillas, como sufridor ejemplar. Es un ensayo de Susan Sontag, donde ella analiza una tradición específica de la historia del arte, o sea, no solamente de la literatura. Es una idea romántica de ver al artista como el artista que sufre y por eso compone sinfonías y sufre y por eso compone poemas, ¿no? Sí. Es esa idea. Es una idea que recorre toda una tradición occidental, no sé si lo mismo pasa en Oriente. Entonces acá el que habla está un poco escuchando a Corelli, está escuchando la folía y se pregunta, bueno, ¿todo arte nace de ese sufrimiento o no? Bueno, ahora que lo expliqué, sí, me parece que yo soy de esta opinión, que algún arte sí nace del sufrimiento, pero no necesariamente, claro, si no sería bastante depresivo, deprimente, sería muy deprimente. Sí, así que, sí, esto, pero ya no estoy tan seguro, sí, esto es un poco lo que yo pensaría. Bueno, vos mencionás la poesía confesional, incluso las confesiones, es mi intento consciente de seguir la metodología de los poetas confesionales norteamericanos. Intento y también una especie de parodia ¿no? Porque también en la cuestión de la poesía confesional está esto de conversar todo el sufrimiento y todo eso, entonces ahí podés hacer el entrecruce entre este poema y ese libro. Claro, la pregunta era cómo concilias esto de ser poesía confesional que no sea autobiográfica. No sé, una paradoja es una cosa. Porque a veces sí, a veces no. A veces es, claro, y a veces no es. Claro. Por ejemplo, de este libro, o sea, no puedo decirte que El visitante inesperado, que es la última sección, que es sobre la muerte de mi mamá, no es confesional. Sí, es confesional. Pero bueno, también está esta cuestión de que cuando vos te sentás a escribir, estás creando una ficción. O sea, podés estar expresando lo que vos sentís en un momento y todo eso, pero es una ficción, una factura. El poema es una cosa que se hace con la voz, con los pensamientos, con imágenes y con palabras, sobre todo, con sintaxis. O sea, una cosa es lo que sentís y otra cosa es decir, bueno, a ver, en este verso, ¿voy a poner el sujeto primero o después? ¿Entendés? ¿En qué manera voy a ordenar esta palabra? Ahí ya te saca de toda esa cuestión del sufrimiento, no sé si te olvidás, pero es otra cosa, es un acto, es un artificio, claro. Entonces es medio difícil de explicar qué porcentaje tiene de cada cosa, ¿no? Bueno, en función de esto a mí me llamó la atención, quería saber qué te parecía a vos, cuando en el epílogo de las Confesiones Batirana menciona tu poema Plan Nocturno
como el paradigma de la confesión. Es un poema de 2 versos, no sé si querés que te lo arruine yo o querés leerlo vos. No te arruines. Se llama Plan Nocturno. Meterme dentro de vos oscuro. ¿Por qué te parece que Batilana dice, bueno, este poema es el paradigma de la confesión, teniendo en cuenta que el corpus que está analizando es tu obra, no es paradigma de la confesión en general? Claro, bueno, porque la poesía confesional norteamericana, no sé si le suena esta expresión, no fue nunca un movimiento, pero ¿se escucha? Los más conocidos. Bueno. Me hace acordar a, ¿cómo es? Cantando bajo la lluvia. Y así. Cuando se inventó el cine hablado, entonces que no tenía idea. Y así, entonces la película, la banda sonora de la película salía para cambiar. Claro, no, los poetas a los que los críticos agruparon como poetas confesionales son Robert Lowell, que no es solamente confesional, eran todos de New England, de Nueva Inglaterra, por algo será eso, ¿no? En Estados Unidos. Robert Lowell, Sylvia Plath, que se casó con Ted Hughes, se fue a Inglaterra y metió la cabeza en el horno, y Anne Sexton, que no sé si se suicidó, creo que no, pero bueno, algún intento habrá tenido. Y bueno, si uno lee los poemas de ellos, tienen que ver con cosas que pasaban en su familia. Anne Sexton tiene la balada de la masturbadora solitaria, dijo el analista. Entonces, Sylvia Plath quizás la conozcan más, ¿no? Además sobre sus hijos, sobre su marido, etcétera, sobre su desesperación. El famoso poema Daddy, papito, que termina, papá, sos un nazi. Cosas así. Entonces, tiene que ver con revelar cosas que quizás antes no se revelaban sobre la persona misma del autor. Generalmente era la construcción de una persona poética. O sea, quizás T.S. Eliot insistía con esto de la impersonalidad en la poesía, ¿no? Ya hay una idea de la poesía francesa. Pero uno lee la canción de Prufrock y dice, pero Prufrock es un poco T.S. Eliot. Lo que pasa es que él había creado un doble de él, ¿cierto? La escena que sucede en este poema narrativo, no creo que haya pasado de Eliot, pero ¿entendés? Es un poco una especie de confesionalismo disfrazado. Y lo que hicieron estos autores, que eran de los años 50, también es bastante significativo, 50, 60, fue exponer esto y no temer a que ligaran el poema con su vida personal, aunque Anne Sexton dijo, no, yo no soy una poeta confesional. O sea, también negaban que fueran confesionales en el sentido de decir, creamos ficciones con los poemas, es lo mismo que estaba diciendo recién, son artificios estos. Bueno, por ahí es un poco lo que vos te preguntás, creo que me vas a ayudar porque lo leí en uno de tus ensayos y no sé si estoy mezclando los autores, pero en función de un poema de Lowell que habla sobre su padre alcohólico, que te preguntas si realmente hace falta que en la realidad el padre de Lowell sea un alcohólico para que el poema sea exactamente. Yo ese detalle no lo sé, no es Lowell, es Theodore Brodsky, que es buenísimo, es el vals de mi papá, el hablante del poema, y ya un adulto recuerda cuando él era muy chico y el padre volvió borracho y lo alzaba para bailar un vals con él, y notaba de chico ciertas cosas, como que la camisa estaba un poco desordenada, y detalles que después de adulto se daba cuenta, era porque vino muy borracho, muy destruido, e incluso quizás me podría haber hecho daño. Una vez, en el poema recuerda, una vez me golpeó la cabeza contra la cena de la cocina,
Bueno, pero a él no le importaba porque era un chico que decía, bueno, mi padre está bailando conmigo, me quiere. Después de adulto se da cuenta de lo que había por debajo de eso. A mí qué me importa si Rueff murió, no sabemos quién es, mucha gente, no, la mayoría de la humanidad no sabe quién es Theodor Rueff, que está ese poema. Eso para mí es lo importante, más allá de que haya sido verdad lo que cuenta en el poema o no. Me queda eso. Bueno, en algunos de tus poemas, pero esto por ahí ya es una lectura más personal mía, lo que me parece interesante es que usas la elipsis en la poesía confesional. Digamos, uno espontáneamente, por lo menos yo tendería a pensar que la poesía confesional es una poesía en la que se dice todo. Y en muchos de tus poemas confesionales queda insinuado, pero sin decir por ahí lo que conforma el núcleo del poema. Eso es lo que más me gusta. ¿Sí? Me parece mucho más efectivo que decirlo, pues ya está. En cambio, si vos no decís alguna cosa, se convierte como en el centro de atención. ¿Pues tenés ganas de leernos algo? Sí, porque vas eligiendo. Yo puedo elegirte, pero quiero por ahí que elijas vos y que incluso nos vayamos comentando. Yo, por ejemplo, en función de la elipsis, de esto que te estaba comentando, me anoté acá negación del latrocinio en la caja P, que termina con una estrofa, no quiero leerlo, después quiero que las vos me voy a empezar a recortar. Una estrofa que dice: yo tengo bastante infierno como para andar robando viejas llamas ajenas. Y el bastante infierno me parece una forma muy elíptica. No, pero no soy yo. No creo tener bastante infierno. Claro. ¿Lo leo? Dale, el que quieras. No, pero decime vos. Bueno, dale, ese completo. Bueno, ¿dónde está? En la página 14 de la caja. Perdí la intemperie sin fin. Pues es poner bastante epígrafe. Acá hay uno de Rimbaud en su famosa carta del vidente a Paul de Meny, de Charleville, 15 de mayo de 1871. En esa carta a Paul de Meny, Rimbaud decía: el poeta es verdaderamente un ladrón de fuego, haciendo alusión al hecho de que Prometeo, ¿cierto? Por eso Prometeo es como un santo patrón de los poetas. Según el mito griego, fue el que robó el fuego a los dioses del Olimpo para dárselo a los hombres. Es un poco el mito de Pandora que viene ahí también por el lado de Prometeo, es un poco el tema de la estructura. Pero acá este caso sería como una especie de Robin Hood de la mitología griega, que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Y bueno, el fuego es como el comienzo de la historia de la humanidad, como la rueda, digamos, las dos cosas que en una historia de la humanidad barata sería el comienzo de todo, el fuego y la rueda. Entonces, acá yo juego citando eso que dijo Rimbaud y negándolo, diciendo negación del latrocinio. Se yergue el grito: no fui yo, no fui yo. Destructora es la costumbre ancestral. No fui yo, cada vez más débilmente. Arde y arde y arde. Otras veces soy yo quien lo reclama. El corazón tiene razones, insultos y robos. Que se queden ellos con sus dones malditos. Yo tengo bastante infierno como para andar robando viejas llamas ajenas. Te hago una pregunta, ahora que empezaste a hablar. Vos mismo lo decís y lo vuelve a señalar, o lo señaló ya Batilana en La intemperie sin fin. Los dos hablan de un gusto por la grandilocuencia. ¿Cómo funciona eso en tu poesía? Sí, porque me encanta la grandilocuencia, suena siempre falsa. Y a mí me encanta. Sí, me encanta esa cosa, esa nota de falsedad.
Me gusta Vos, mucho. incluso en el momento que vos lo decís en la entrevista con Pablo Moreno, hablas de exageración, dramatismo y ponés como ejemplo la ópera. Bueno, sí, pero la ópera sería como en el gran arte. Y eso mismo, pero en el arte más kitsch, sería el melodrama, la telenovela. Es absurdo, canalla, eso. ¿Quién se lo cree a eso? Primero, absurdo no dice nadie, y canalla menos, y pelotudo, pero no canalla. Entonces esa nota de falsedad a mí me encanta, porque es como otro idioma. Es como una convención de que eso es lo que se dice. No, no se dice nunca. ¿De dónde salió eso de es absurdo, canalla? Habrá salido de alguna telenovela, en serio, y quedó, pero nadie sabe dónde se originó. Pero no suena falso. Suena como exagerado. Claro, exagerado, falso. Pero por ahí da una nota emocional que con otra frase no se puede dar. ¿Cómo? Que da una nota emocional, transmite una cuestión emocional que por ahí con otra construcción, con otras palabras no se puede dar. Claro. Y a la vez es paródico. De paródicos. Pero no me gusta usar siempre la parodia, me gusta usarla a veces, como para contrarrestar una cosa que parece seria y en la que quizás no creo demasiado. Esto te hago una pregunta porque vos mencionás en varias ocasiones, incluso además de los ensayos, las entrevistas, en algunos problemas, de construir la ley propia a la hora de escribir. Este juego de utilizar los mismos elementos, a veces en serio y a veces paródicamente, a veces ser confesionalmente autobiográfico y a veces no, ¿eso tiene que ver con ir descubriendo una ley propia? Sí. Ese es el poema de Confesiones. Sí, la ley propia es... Sí, pero ahí es doble la lectura o la interpretación que yo hice de eso. Primero, esa expresión no es mía, sino que es de un poema de un poeta que yo estoy traduciendo, que es Frank O'Hara. Entonces, creo en eso. ¿Vieron cuando se dice el poeta, el escritor, no solamente el poeta, tiene que encontrar su voz propia? Es un cliché, obviamente, pero es un cliché que funciona, ¿cierto? Uno advierte que un escritor está imitando demasiado cercanamente a otro y eso no se advierte como muy bueno, y por otra parte también se advierte cuando un escritor, si uno ha leído varias cosas de esa misma persona, va encontrando la manera propia de decir las cosas, o sea, la voz propia. Y la cuestión de la ley propia, en ese poema yo cito epígrafes de Frank O'Hara y de Walt Whitman. Dice, no law less than myself only, dice Walt Whitman en uno de sus hojas de hierba. Ninguna ley menos que yo mismo, o poseyendo ninguna ley no menos que yo mismo, o sea, él mismo se postula como la ley propia. Y Frank O'Hara dice, it is the law of my own voice I shall investigate. Es la ley de mi propia voz la que voy a investigar. Entonces me encantó me encantó encontrar esta coincidencia del uso de la ley entre ellos dos. Y el hecho de que ellos estaban aludiendo a encontrar un modo de escribir que reflejara su propio ser, ¿no? Los dos eran poetas homosexuales. Entonces, digamos, decían, bueno, voy a seguir mi propia ley cuando yo escriba esto. Me parece que eso era lo que estaban diciendo. Bueno, los epígrafes son de Frank O'Hara. Primero, it is the law of my own voice I shall investigate. Y de Walt Whitman, no law less than myself, la ley propia. Siempre advertimos muy tarde lo que pasa, cuando se necesitaba ver por adelantado, prever, prevenir, no curar heridas, sino no lastimarse, o herir al enemigo, herirlo mortal, o la duda terrible de las apariencias, o el vuelo
transparente del fuego en la noche. Artículo 1. Obedecer a mi propia voz. Porque cuando empezamos a entender las cosas, o apenas nos animamos a entenderlas, ya han cambiado varias veces. De rerum natura, qué inacible es la materia, qué impensable, lo que simplemente sucede sin curar de nosotros, porque esa es la ley primera. Artículo 2. Hacer caso de cada pérdida te dará fuerzas para cometer el asalto y la venganza. No te preocupe lo que pasó, sino lo que va a pasar. El futuro es imperfecto. Artículo 3. Investigar la ley de mi propia voz. Es la ley que seguiré y respetaré, haciendo trizas los mapas conocidos, navegando la tierra incógnita, dando vuelta a cada piedra. En el vuelo transparente de la noche estoy tratando, preparando, ensayando la manera de vivir la posibilidad de futuro en medio de las formas en ruina y caídas del presente. Tiro un puñado de fuego. ¿Ves? No me había dado cuenta que había usado lo de Prometeo. Ahora me di cuenta. Bueno, eso es un poco grandilocuente, ¿ves? ¿Este poema funciona un poco como arte poética? Sí. Me gusta también, tenés uno que es arte poética para usar solo en ciertas ocasiones. Sí. Y que me parece que tiene un poco de eso de la aspiración, del uso de la grandilocuencia. ¿Querés leerlo?